Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Estamos aquí contentos de una vez más por el privilegio que el Señor nos permite de encontrarnos y de estar juntos una vez más por medio de esta pantallita. Así que necesito en este momento que abras tu corazón para que recibas esta hermosa y bendecida palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que necesito que el día de hoy, una vez más, el Espíritu Santo me ayude a fluir en el Espíritu para que esta palabra sea de mucha edificación, que me dé toda la autoridad, la sabiduría, el desenvolvimiento y que fluya sobre mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo el tema que dice lo siguiente: Jesús haciéndote milagro y tú ni lo sabes. Jesús haciéndote milagro y tú ni lo sabes. Necesitamos el día de hoy entender que muchas veces Jesús nos hace milagro y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces el Señor está ayudándonos, está extendiéndonos la mano y nosotros ni cuenta nos damos que Jesús está en ese lugar. ¿Cuántas veces el Señor no te ha extendido la mano? ¿Cuántas veces el Señor no ha estado en problemas, en dificultades y tú y yo ni siquiera nos dimos cuenta? Jesús estuvo en ese lugar y tú y yo ni nos enteramos. De eso quiero hablarte el día de hoy, porque muchas personas ahorita mismo podrán estar viendo milagros y estarán en este momento recibiendo bendiciones de parte de Dios y aún así dicen o ni cuenta se dan de que Dios está ayudándolo o que Dios es el que le está dando esa provisión, ese matrimonio, ese hijo que están haciendo, esa sanidad, ese milagro. A veces queremos un milagro en nuestra vida, pero el verdadero milagro es el que el Señor nos da. Y son esas cosas pequeñas, esas cosas simples que el Señor nos da muchas veces que para muchos no es nada. Y ahí es cuando realmente nosotros nos damos cuenta que deberíamos de entender que el verdadero milagro no son las cosas grandes que muchas cosas nosotros anhelamos, sino que como por ejemplo tener una salud completa. Saber que tú te puedes levantar en la mañana y que tu cuerpo no tiene ninguna dolencia, que todo lo que tú puedes comer te cae bien, que todo lo que tú puedes ahora contemplar, de respirar, puedes tener tu olfato bien, puedes poner en este momento cualquier cosa en tu casa, movilizarte, caminar bien, escuchar bien, ver bien, porque son verdaderos milagros que el Señor nos da a nosotros y nosotros muchas veces no valoramos y no estamos agradecidos por esos verdaderos milagros, que de repente muchas familias ahorita pueden estar en un hospital, en una clínica, pero tú puedes tener tu familia completa con salud. Que muchas veces ahorita una madre podrá estar perdiendo un hijo o un esposo o a su esposa, cualquier cosa que nosotros decimos, sabes que el verdadero milagro no es el que yo quiero o el que yo necesito, el verdadero milagro lo está haciendo ya Jesús en mi vida, está aquí en mi familia, en mi matrimonio, en casa, estoy viendo la mano de Dios obrar en mi vida, pero aún así yo no lo agradezco, aún así soy una malagradecida, un malagradecido de saber el día de hoy que tengo un verdadero milagro, una verdadera bendición, pero yo no lo estoy agradeciendo. Agradezcámosle al Señor las cosas más pequeñas. Agradezcámosle al Señor esos milagros maravillosos que Él está haciendo en nuestras vidas y aún así nosotros no estamos tomando en cuenta. Cuántas veces Jesús nos ha librado de tantos accidentes, de tantas cosas que nos pudieron pasar a nosotros y nosotros ni nos enteramos. Nosotros muchas veces no vamos a poder entender cómo el Señor se manifiesta, cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas, pero sí vamos a poder muchas veces ver evidencia que es hoy si tenemos un milagro es porque el Señor lo está permitiendo. Eso quiere decir que nosotros podemos agradecerle y decirle: Señor, gracias porque en aquella familia, en aquel muchacho, en aquel joven, en aquella niña, en aquel matrimonio hay esto, hay otro, pero en esta familia no. Esta familia hemos sido bendecidos. En lugares ahorita no tienen este plato de comida, quizás este no es
mejor o el que tú quieres o el que yo deseo, pero gracias, Señor, porque tenemos un plato que comer. Entonces son cosas pequeñas, insignificantes para muchas personas, pero son cosas grandes y son cosas maravillosas que el Señor nos está dando, haciéndonos un milagro, pero aún así nosotros no estamos agradecidos y muchas veces ni nos importa y muchas veces ni siquiera nos pasa por la mente de que quién hizo este milagro o quién nos entregó esta bendición. Hemos leído varias veces la Biblia y hemos visto la historia del primer milagro que Jesús hizo, que fue convertir el agua en vino. Aquí nos damos cuenta que su madre fue la que insiste, la que persiste en ese momento para que él haga un milagro. Aquí también vemos que Jesús le dice que tienes conmigo, mujer, porque la hora mía no ha llegado. Él en ese momento le está expresando a su mamá que no era el tiempo de él hacer milagro, que no era el tiempo de que las personas lo conocieran, que no era el tiempo de hacer en ese momento algo para que las personas puedan entender de la vida de Jesús. Pero aquí vemos que aún así él como hijo terrenal era obediente y le cumple en ese momento a su madre y en ese instante hace el milagro. Vemos aquí que María persiste, le dice ahí a los sirvientes, no, a los siervos, le dice a esas personas que estaban encargadas de la fiesta y de la boda, que le siguieran a Jesús y que atendieran que Jesús le iba a dar orden y que todo lo que Jesús le dijera, ellos lo escucharan para que obedecieran y pudiera haber un milagro en plena fiesta, quise decir, o en plena boda. Aquí nos damos cuenta que los servidores, los discípulos, María y Jesús eran lo único que sabían en ese momento quién había hecho el milagro. Qué privilegio que tú y yo seamos María, qué privilegio que tú y yo seamos los discípulos, qué privilegio es que nosotros seamos los servidores, qué privilegio es que tú y yo podamos estar cerca de Jesús, pero no nada más estar cerca, sino que nosotros nos enteremos y entendamos de dónde vienen los milagros, quién es el que da la provisión, quién es el que multiplica, quién es el que nos da esas bendiciones, de dónde es que viene la salud, de dónde es que viene el suspiro de vida que nosotros tenemos cada mañana, de dónde es que viene esa unión matrimonial, de dónde es que vienen todas esas cosas maravillosas que nosotros estamos recibiendo. Eso es maravilloso. Y yo dije, wow, a mí me encanta esta parte porque hubieron personas que nada más se enteraron exclusivamente quién había convertido el agua en vino y que había sido Jesús y que Jesús estaba en una boda, pero hubieron muchas personas que no se enteraron, que Jesús estaba en una boda, pero muchas personas no entendieron de dónde había venido ese vino. De muchas personas disfrutaron del vino, pero muchas personas no valoraron esa bendición y no agradecieron el vino. ¿Por qué? Porque no sabían de dónde venía el milagro, quién había hecho el milagro y quién era el que estaba en la boda. Y ahí fue cuando yo reflexioné y le dije al Señor, Señor, ¿cuántas veces? Porque a raíz de esta palabra, de esta conversación fue que vino esta predicación. Y yo le dije al Señor, ¿cuántas veces estuviste tú en una discoteca salvándome la vida? Porque muchas veces yo estaba en un peligro adentro de una discoteca. ¿Cuántas veces tuve una mala vida, como que por ejemplo en el lesbianismo, en ese tipo de relaciones tan promiscuas, donde tú estuviste ahí conmigo, yo no me di cuenta, pero me salvaste y me libraste de una pelea, de un mal golpe y de muchas cosas violentas? ¿Cuántas veces estuviste en esos lugares que yo siempre visitaba y que yo estaba ahí en mi vida loca, pero ahí mismo me llegaste y me hiciste un milagro? No me enteré, no te agradecí y no me importó. Y eso le pasó al maestresala, a los novios que eran, como quien dice, los protagonistas principales de la boda, y les pasó también a los que iban a recibir el vino, que era literalmente estas personas invitadas. Y ahí es cuando yo digo, cuántas personas estarán como el maestresala tomando y probando el vino, pero no sabiendo quién hizo el milagro, diciéndole allí al novio
que había guardado el mejor vino para lo último, y sabiendo en ese momento que estaba probando un vino delicioso, no cualquier vino, que había un milagro en sus manos, pero ni lo sabía. Los novios ni se enteraron que Jesús estaba en su boda, que les prepararon un vino y que en ese momento estaban recibiendo un milagro, una bendición en plena boda, pero ellos ni siquiera se enteraron. Y aquí nos damos cuenta los invitados, más aún esta gente que estaba más lejos de Jesús en ese momento, estaban para tomar un vino, estaban recibiendo un milagro también, pero ni siquiera se enteraron, porque estaban, me imagino, los invitados pendientes de bailar, de rumbear, de gozarse la fiesta. Los novios estarían en ese momento contentos porque se estaban casando, estarían ahí pendientes de los invitados, estarían distraídos en ese momento de la ocasión del momento, distraídos, y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces la distracción y las ocasiones muchas veces nos llevan a nosotros a distraernos tanto que no nos estamos dando cuenta que Jesús está en nuestra vida, que Jesús nos está haciendo un milagro, que Jesús está salvando de ese matrimonio, te está salvando esa hija, te está salvando ese hijo, te está salvando en esa discoteca, te está salvando en ese hospital, te está salvando de tantas cosas, pero nosotros estamos tan distraídos, tan distraídas, que no estamos valorando el milagro, ni estamos enterándonos que el milagro que estás haciendo, o que lo que, por ejemplo, era imposible en ese instante, aparentemente la boda se tenía que terminar porque ya se había acabado el vino. Y muchas veces esa manera de nosotros ver que algo se va a acabar en nuestra vida, que ya esa enfermedad, los doctores están diciendo que ya es muerte, que ya a usted le queda un mes, le queda 2 meses, le quedan 3 meses. Y cuando te sale un milagro de repente y desaparece el tumor, o el tumor se desinflama, o viene y de repente dice, no sé qué pasó, dice la ciencia, los doctores, aquí tú tenías un tumor, aquí tenías una hernia, aquí tenías esta condición que tenías de enfermedad, por ejemplo, muchas personas, y de repente aparece un milagro de más allá y todas las cosas se están volviendo a su normalidad. Y ahí es cuando yo digo, cuántas veces Jesús estará haciendo millones de milagros, y las personas, por distraerse, por estar en su mundo, por estar en sus vidas, no están viendo la manera de agradecer, de entender que en ese momento Jesús fue el que hizo eso imposible. Ya era momento de terminar la boda. ¿Por qué? Porque ya el vino se había terminado. Pero lo que me encanta, que mientras una María que literalmente crea en Jesús, y esto es la parte que me encanta para los católicos, porque aquí no es que vemos que María hace el milagro, aquí no vemos es que nadie le está diciendo, María, tú tienes el poder de hacer el milagro, vamos a prenderte la velita. No, aquí ella misma, la Virgen María, corre hacia su hijo, porque ella sabía que quien hacía el milagro era Jesús de Nazaret. No, ella tenía la potestad. Si María hiciera milagro, nosotros no tuviéramos que ver en este momento que fuera ella Jesús. Ella fue a Jesús a pedirle un milagro a su hijo. Y aquí esto le sirve mucho a los católicos, para que entiendan y comprendan que hasta aún María dependía de su hijo. Otra cosa que vemos aquí, la manera de que esta mujer se preocupó porque había un problema en la boda, y los novios y los invitados no se habían enterado. Y esta es la parte que quiero hacerte entender. Muchas veces van a estar esas Marías en nuestra vida para preocuparse, para ayudarte en ese matrimonio, para ayudarte financieramente, para extenderte la mano en ese dolor, para extenderte en ese momento difícil, para hacerte entender en ese momento y aterrizarte. Vamos a buscar la forma, vamos a buscar la manera. No te puedes quedar con eso, así no es las cosas. Vamos a buscar a Jesús. Benditas sean las personas
que te llevan a Jesús. Benditas sean esas personas que te hacen entender que tu milagro y que la ayuda y que la solución está en Cristo, no en la Virgen, no en Changó, no en Babalao, en el Babalao, no en el Padrino, no en la vela, no en ningún muñeco, sino en Cristo Jesús. Jesús en ese momento no era como el tiempo de hacer un milagro, pero su madre en ese momento persiste de que en la boda tenía que haber vino. Y ahí nos damos cuenta la manera de que Él tiene la comprensión de satisfacer a su Madre María. Esto me encanta porque los católicos tienen que entender quién es el que hace el milagro, quién es el que tiene el poder, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Aún María nos enseña la dependencia que ella tuvo hacia su hijo. Sí, es bonito reconocer que fue una mujer escogida y que fue una mujer que realmente nos dice la Biblia que el Señor tomó en cuenta para que viniera Jesús a través de su vientre, sí, pero hasta allí. No podemos idolatrarla, no podemos resaltarla, no podemos estar prendiéndole vela y no podemos estar diciendo que ella hace milagro, porque ella misma dice a su hijo: no hay vino, no hay vino, necesito un milagro. Yo dependo de ti, yo necesito una ayuda tuya. Benditas sean esas Marías que Dios nos pone en nuestras casas y que muchas veces nosotros no sabemos que esas Marías están orando por ti, están ayunando por ti, están intercediendo por ti, están haciendo cosas por ti y tú ni cuenta te has dado. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de cosas malas que a lo mejor te han lanzado? ¿Cuántas veces Dios ha echado ese milagrito ahí y tú y yo ni siquiera nos hemos enterado porque estamos como el novio, contentos en otras cosas, estamos tomándonos el vino por otro lado en una discoteca y estamos haciendo muchas cosas que realmente al Señor no les agrada, y ahí es cuando realmente vemos el milagro de la misericordia de Dios aún sobre nosotros. Y yo decía, perdón, lo más fuerte aquí es que el Maestresala probaba. Él era el que probaba, él era el que realmente sabía en ese momento si daba orden de que el vino estaba bien o no. Y muchas veces nosotros vamos a estar como el Maestresala para dar orden si realmente va a fluir ese milagro o no va a fluir. Es decir, y yo decía, Señor, muchas veces el Señor permite que nosotros, en mi caso, yo le dije al Señor estas palabras. Muchas veces tú, Señor, tú permites que realmente yo sea un Maestresala para probar y disparar la bendición en la vida de alguien. Él era el que probaba, veía el vino, lo saboreaba y decía: listo, este vino está buenísimo, lo podemos repartir. La gente puede consumir el vino. Y así muchas veces vamos a hacer el Maestresala. Vamos a recibir el vino para nosotros probarlo y decir: listo, podemos bendecir, podemos ayudar, podemos multiplicarle, podemos darle esto a esta persona. Eso era el Maestresala. Y es importante que nosotros el día de hoy no nada más agradezcamos, sino también entendamos que el Señor va a probar nuestro corazón en nuestra vida para ver si nosotros somos lo suficiente agradecidos con lo que Él nos está dando. Yo quiero llevarte a un verso de la Biblia que el Señor me hacía entender. En Jeremías 17:10, porque muchas veces cuando el Señor nos va a probar, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Y muchas veces tampoco te lo va a decir. Aquí nos damos cuenta que los novios no sabían de que Jesús estaba en el lugar y que Jesús estaba haciendo un milagro. El pueblo tampoco, que era prácticamente los invitados. Y nos damos cuenta que aquí el Maestresala tampoco, porque le está dando la gloria ahí en ese momento, es a los novios. Y le dijo: el buen vino que tuviste, mejor lo guardaste para lo último. Y así hay muchas personas que Dios le hace un milagro, los ayuda, los bendice. No, yo tengo el dinero, lo que tengo es porque yo tengo un buen trabajo. No, yo todo lo que tengo porque es que realmente a mí me tocó una suerte por fulano de tal y yo pude obtener esto y por lo otro, porque le dan la gloria a otra persona cuando Jesús es el que te está dando el aliento para que te levantes toda la mañana, la salud, el bienestar, para que puedas disfrutar de lo que tienes el día de hoy. Y sigues dándole la gloria al jefe, al compadre, al tío, al perro y al gato, pero menos a Jesús.
Entonces ahí muchas veces nos damos cuenta nosotros que no estamos capacitados y preparados para recibir muchas veces más porque realmente no le estamos dando la gloria al que se le debe. El maestresala la aprobó, el maestresala la repartió en ese momento y dio orden y dijo, ¿sabe qué? Vamos a dar el vino porque está muy rico, está delicioso. Es más, llama al novio y le dice, tú guardaste el mejor vino. Sí, pero no estaba sabiendo en ese momento que la gloria era para Jesús. Que nosotros seamos lo suficientes agradecidos, pero también seamos lo suficiente para decir, esto lo hizo fue Dios en mi vida, porque esto era imposible. Dios usó a este personaje, Dios usó a este canal, Dios usó este lugar, pero Dios fue el que me dio a mí esto. Y yo le doy la gloria a Él antes de darle la gloria a un ser humano. Y ahí es cuando nosotros necesitamos muchas veces comprender que el Señor, para probar nuestro corazón, no nos va a avisar. Jesús no le dijo al novio, ni la novia no se enteraron. El pueblo tampoco, que era parte de los invitados. Y aquí nos damos cuenta que el maestresala tampoco. Estas personas estaban siendo probadas. Y dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según los frutos de sus obras. Nosotros vamos a recibir conforme a nuestras obras, conforme a nuestro fruto. Lo que tú hagas es lo que tú vas a cosechar. Lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar. El problema de muchas personas que quieren sembrar caraota y quieren cosechar en ese momento zanahoria. Porque si a la final tú tienes que entender que lo que tú estás sembrando hoy es lo que tú vas a cosechar mañana. Entonces es importante que entendamos una cosa, que Él escudriña nuestra mente. Todo lo que pasa por tu mente, todo lo que tú piensas, todo lo que se viene a tu mente, ya Dios lo sabe. Después dice, pruebo el corazón. Él, para probarte, Él no te va a decir, mira, Migdeli, hoy tienes un examen y el examen es que te voy a poner una persona en la calle y tú me le vas a dar tanto. No, Él te va a poner la persona, te pone el escenario y te pone a prueba y te pone en ese momento para ver cómo tú vas a actuar, si pones excusa, si le ayudas, no le ayudas, si lo das a mala gana, si lo das amargado, si no lo das amargado, si no le pasa por un lado y ni lo mira. Ahí es cuando Él va a probar tu corazón, y cuando Él pruebe tu corazón, Él va a probarte como el maestresala probó el vino. Y cuando Él pruebe ese vino de ti, de tu conducta, de tu comportamiento, de tu acción, Él dice, vamos a ver, ¿estás preparada para recibir lo demás? No, no está preparada, porque resulta que está amargada dando lo que está dando. Resulta que está como molesta porque le está dando a esta persona. Pero resulta que lo está haciendo de mala gana. Pero resulta que lo vio y no le dio. Pero resulta que no le importó en ese momento que esta persona no comió. No está preparada. Entonces ahí es cuando el Señor escudriña nuestros corazones y ve en ese momento qué tenemos a través de nuestras acciones. Y conforme a esa acción, o sea, la calificación de ese examen va a ser el fruto de la cosecha de lo que tú vas a recibir. Y a veces decimos, fulanito de tal está recibiendo mejores cosas que yo, Señor. Fulanito de tal le va mejor económicamente. Fulanito de tal y fulanito de tal pero fulanito de tal algo estará haciendo para ser bendecido. Y no nada más en lo económico, sino en lo espiritual. Sino también en lo espiritual. Y yo autoanalizaba esto y yo decía, Señor, ¿cuántas veces tú nos pones a nosotros una prueba en ese momento y nosotros ni siquiera nos enteramos? Muchas veces viene el examen y ni sabíamos que venía el examen porque no te van a avisar. Es como cuando la profesora dice, sacan todo, guarden todo, nada más saquen un papel y una hoja porque hoy hay examen de matemática, hoy hay examen de inglés. Y la gente, ¿qué? Pero tú no dijiste, yo no estudié. Bueno, hoy hay examen. Entonces, así es Dios, te va a probar con cosas que tú dices, Dios mío, tú me estabas probando aquí. Y dependiendo de tus frutos que ya tú tengas dentro de tu corazón, es que tú vas a actuar, tú te vas a comportar delante de Él. Y ahí es donde viene la calificación. Y dependiendo de esa calificación, ahí es que tú vas a poder si recibir más o no, porque necesitas un proceso para que el Señor te moldee.
Nos vamos a Lucas capítulo 17, verso 11. 10 leprosos son limpiados. Aquí vemos el comportamiento de que la Biblia nos enseña cómo Jesús hizo un milagro en la vida de 10 leprosos. Estas personas estaban preocupados, ansiosos, deprimidos, cansados, adoloridos, porque lepra no era nada más estar apartados, despreciados, sino también lepra era representada en ese momento, era dolencia. ¿Por qué? Porque la lepra literalmente, la piel, ellos no se podían ni echar agua porque eso ardía, eso es como escabioso, eso dolía al punto de que no pueden llevar sol, tantas cosas que pueden representar la lepra en el cuerpo de una persona, que eso es desesperante, angustioso, doloroso y muchas cosas. Así hay muchas personas angustiados, dolorosos, con lepras, con problemas, necesidades, angustia, ansiosos de tantas cosas, pero quieren la solución y corren hacia donde Jesús. Y dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, le dijo: y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios con gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y en este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese, diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y entonces Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que no nada más era un milagro que estos leprosos necesitaban, sino la salvación. Porque Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Vete, ya te puedes ir porque tu fe te ha salvado. Este volvió no nada más por un milagro y por agradecerle a Jesús. ¿Por qué? Porque en medio de camino, me imagino que él empezó a verse y ya no tenía llaga, ya no tenía dolor, ya podía ver el sol, arrimarse en el sol, ya podía hacer todo lo que no tenía anteriormente, y empezó. Y aquí vemos que él dice: yo necesito ir ante Jesús y agradecerle y a decirle gracias, y no por lo que hizo, sino porque necesito estar cerca de él. Que nosotros podamos el día de hoy ser como este hombre agradecido, que nos enteremos del milagro, que recibamos el milagro, que agradezcamos el milagro, pero que nos quedemos con el que hace el milagro. Y que podamos el día entender que el milagro se te puede acabar, pero el que te hace el milagro se puede quedar. Y aquí vemos que Jesús le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están estas personas que vinieron a necesitar de mí? Se quedaron, no sé nada de ellos, pero yo estoy aquí. Que nosotros podamos verla con el comportamiento de las demás personas, y que las demás personas hagan lo que hagan delante de Jesús, a ti no te tenga que importar, y tú digas: aquella, fulanito y tal, está haciendo lo que está haciendo, a mí no me importa, pero yo sí sé lo que estoy haciendo y vengo delante de ti a agradecerte y a estar pasando tiempo contigo, porque te necesito, porque es a ti, mi amado, que yo necesito en mi vida. No es lo que tú estás haciendo, ni lo que vas a hacer, ni lo que haces por mí, es a ti que te necesito. Es a ti que te quiero. Este hombre vuelve y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Jesús en ese momento está viendo que ya él está sano. Y no le dice sano, sino que le dijo: te ha salvado. Vemos aquí la salvación de esta persona, no porque realmente él agarró el milagro y se quedó con los otros, sino que él vuelve y necesitaba la palabra. Necesitaba una palabra. Y ahí nos damos cuenta que Jesús le tenía una palabra. Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado.
Jesús necesitaba darle algo más a esta persona, que era un milagro. Y así hay muchas personas como los 9 que se quedaron malagradecidos. Recibí la bendición, Dios me está ayudando con el trabajo, económicamente todo está fluyendo, todo fino, pues no tengo necesidad de regresar. Hay una salvación por la cual hay que luchar. Sí, que Jesús ya lo hizo todo en la cruz. No, usted tiene que bregar ahora, agarrar su cruz, como dice la palabra. Agarre su cruz y sígame. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, agarre su cruz. Jesús pagó el precio en la cruz. Usted tiene que ahora pagar su lado, lo que le corresponde. Agarrar su cruz y seguir el camino, la trayectoria que Jesús ya pasó, para nosotros poder ser salvos. Porque esto no va a ser un abrir y cerrar los ojos, ya yo voy a estar aquí en el cielo, ya yo estoy aquí tranquila, me morí. No, esto se tiene que ganar. Y este hombre, a pesar que recibió su milagro, digo, ¿sabes qué? A mí me dieron un milagro, pero me falta uno que es mayor, y es la salvación. Y me tengo que ir a recibir esa palabra, porque yo estoy todavía aquí en esta tierra, recibí un milagro, pero me falta el mayor, y es que yo sea salvo. Y Jesús en ese momento le dice, tu fe te ha salvado de la vida terrenal, pero te ha salvado de la vida celestial. Te ha salvado de muchas cosas, del dolor, del sufrimiento, de lo que sentía, que podamos ser lo suficiente agradecidos. Vemos aquí que solamente uno pasó el proceso o pasó la prueba, y nueve personas no. Y así hay muchas personas no pasándole la prueba a Dios. Por eso es que yo estoy leyendo Jeremías 17:10, porque Él es el que escudriña la mente. Él es el único que tiene el poder de saber qué tiene tu corazón y para probar. 10 personas, y de las 10, 9 se quedaron y una fue que regresó. Uno fue que regresó. Los novios y los invitados recibieron bendiciones, pero ni se enteraron. El día de hoy quiero resaltar y hacerte entender qué tipo de personas estás siendo tú. Parte de los invitados, parte de los novios, el maestresala, o los 9 leprosos, o tú eres María, o uno de sus discípulos, o los servidores, o eres este hombre que regresó. Porque hubieron personas que sabían quién hizo el milagro y lo tenían ahí cerca y lo podían disfrutar. Y vemos aquí este hombre que regresa en ese momento hacia donde Jesús, a humillarse y a reconocer que él era el que había hecho el milagro. Y lo que me llama la atención aquí es que vemos que esta persona asume en ese momento, como quien dice, la responsabilidad de devolverse y decir, ¿sabes qué? Necesito ir ante Jesús. Porque no es lo que Él me dio, es que yo quedé sellada con su presencia. Es que yo quedé enamorada cuando lo vi. Es que yo quedé cautivado o cautivada cuando Él me habló. Es que yo necesito volver a ver a su rostro. Es que yo necesito todavía contemplar la hermosura de su presencia. Yo todavía necesito ir hacia Él. No por lo que me da, sino por su presencia. Tú eres probada todos los días. Yo soy probada todos los días delante de Dios. Y recuerda que conforme a tus obras es que tú vas a recibir de parte de Dios. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. La palabra de Dios no nada más se escucha, sino se pone en práctica para que puedas ver fruto de ella. Jesús haciéndote milagro y tú no lo sabes. ¿Qué tipo de milagro Jesús te está haciendo en tu vida y ni siquiera estás agradeciendo? ¿Qué tipo de milagro estás recibiendo y tú ni siquiera te has enterado que Jesús ha estado metido allí por no agradecer o por no entender de estar cerca de Él? Bendiciones.